50 a este muchacho o a esta muchacha. Hay que darle nomás una mano. No, mis queridos alumnos. Ustedes tienen que apuntar al 100. No apuntar al 51, y es por esa razón que nuestra universidad y ustedes deben tener una excelencia académica, es que les voy a exigir, y si alguien saca 50, bueno, ni modo, tendrá que repetir o dar el desquite. Pero yo vengo a tomar el desquite, o voy a tomar el desquite de muy mal humor. Y decepcionado porque los alumnos que llegan al desquite no deberían haber llegado. Ustedes pueden sacar 100 en la materia. Tengo en clases varios de mis alumnos que han sido mis alumnos en algunas otras materias, y ellos conocen y no me van a dejar mentir, pueden sacar 100, deben sacar 100. Pero si no sacan 51, sacan 50, entonces ni modo. Sí voy a tomar en cuenta la participación, la asistencia, la dedicación que tengan a la materia. Sí voy a tomar en cuenta. En ese caso me voy a fijar mi lista, mis fotografías, y voy a decir, no, algo pasó y a este alumno se le puede dar la mano, ayudarle, pero de lo contrario no. Y recuerdo perfectamente qué alumnos se quedaron conmigo, porque es una preocupación para mí constante, es una autoevaluación mía, el que mi estudiante no pueda aprender la materia, qué es lo que está pasando, si es un estudiante de quinto que ya está entrenado para estudiar. Y no estoy viendo en clases dos alumnos que deberían estar pasando clases. No quiero pensar que algo sucedió, pero voy a realizar la investigación correspondiente. Entonces les explico, soy muy celoso en esas situaciones. Bueno, empezamos, queridos alumnos. Vamos a continuar con el avance y luego vamos a hacer una evaluación de lo que les había pedido que pasen y estudien. Cuatro conceptos que necesitamos tenerlos bien claros. Voy a compartir pantalla. Mi computadora está un poco lenta, me parece que ya está con virus. Una sola vez que alguien le ponga un flash, ya le entran virus. Y no quiso agrandar la pantalla. Ahora sí. Disculpe, hay una compañera que tiene su micrófono prendido. Ya, vamos a ver quién es. Participantes. Creo que ya lo apagaron. Tienen que apagar sus micrófonos, por favor, para que no tengamos interferencia. Continuamos. Entonces, con la introducción a la medicina legal, ya habíamos visto una primera parte, y ahora vamos a ver, ya hemos visto la historia, pero ahora vamos a ver la historia de la medicina legal en Bolivia. En 1568 es el rey Felipe II de España que crea el protomedicato en Lima, en Buenos Aires, que correspondía al área que ahora es Chuquisaca. Entonces, en este año del 1568 se crea el protomedicato en Bolivia. Entre sus atribuciones estaban autorizar a los curanderos empíricos, comadronas, para casos urgentes o diligencias judiciales.
dar licencia para curar enfermedades determinadas, cuidar de que los médicos no vendan drogas ni tengan boticas en sus casas, ni celebren pacto alguno con algún boticario. Y también examinar a los aspirantes a médicos cirujanos o boticarios. Entonces había una selección antiguamente, hasta hace muchos años, aproximadamente 25 años antes a la fecha, tenía que haber cierta aptitud física del médico. Todavía se llevaba educación física en la Facultad de Medicina, donde los médicos tenían que tener ciertas aptitudes físicas, o sea que estar en un buen estado físico. ¿Por qué creen ustedes? Adelante, queridos alumnos, les escucho. ¿Por qué creen que los médicos deben tener un buen estado físico? ¿Alguna idea? Doctor, ¿se me escucha? Buenos días. Sí, adelante. Yo creo que es porque supone que nosotros, bueno, esperamos a proteger a la salud de la población y eso sería un poco hipócrita de nuestra parte decirles que tienen que cuidarse los beneficios de la salud si nosotros de primera mano no los tenemos que saber y practicarlos. ¿Por qué no le podemos decir que tiene que cuidarse, hacer ejercicio, comer bien si nosotros no lo hacemos en primer lugar? Como cuando dicen, no tienes que fumar, pero lo ves fumando 5 minutos después, como que pierde el impacto, como que la persona puede pensar, ¿por qué me está diciendo eso si él no lo hace? Muy bien. Gracias, Edward. Siempre estoy registrando la participación de todos. Entonces, sí, tienen razón. La mejor enseñanza es el ejemplo. Entonces, no podemos pregonar actitudes o actividades que vayan en cuidado de la buena salud si nosotros no lo hacemos, ¿no? Un médico obeso, por ejemplo, ¿cómo le va a indicar a sus pacientes que deben bajar de peso porque la obesidad les va a traer diabetes, hipertensión arterial, enfermedades metabólicas? El ejemplo tiene que ser muy importante, ¿no? Por esa razón, desde ahora les voy recomendando, queridos alumnos, los que fuman, les aconsejo que dejen de fumar. Pero si continúan realizando esta actividad, está prohibido fumar dentro del hospital. Está prohibido fumar dentro del centro de salud. Si es que necesitan realizar esa actividad, tendrán que ir a un lugar donde no los vean los pacientes, donde no se sienta el humo del cigarro. Ahora, no sé si hay alguna otra participación más. Doctor. ¿Sí? ¿Dayana? No, sí, doctor. Doctor, buenos días. Lo que había preguntado, ¿por qué es necesario tener una buena salud o estar bueno físicamente? Yo creo que al estar físicamente refleja también lo que consumimos, o sea, de cómo estamos alimentándonos. Y yo creo que como vamos a ir a un hospital, existen virus y bacterias que nosotros tenemos que estar enfrente alimentándonos bien, porque si no estamos alimentándonos, rápidamente, digamos, podemos caer. Cosas así, interesante. Ya, muy bien. ¿Quién me habló? Cintia Gatunta, doctor. Muy bien, Cintia. Entonces, vamos a ceder la palabra primero a Lilian Aguilar. Doctor, bueno, lo que yo tenía entendido, aparte de la buena salud, es que estos médicos tenían que recorrer grandes distancias y por tanto era importante que pues tenga un buen estado físico, ya que tenían que caminar a pie y ese motivo. Muy bien, gracias Lilian. Excelente participación. Vamos con, se me pasaron los anteriores, pero lo veo a Ismael con la mano levantada. Adelante, Ismael. Doctor, buenos días. Creo yo, doctor, de que uno tiene que tener, o el médico, en todo caso, tiene que tener una buena salud, no solamente para reflejar el buen ejemplo, sino que supongamos de que
es un médico que está a cargo de justamente el servicio de emergencia, de medicina interna, digamos, ¿no? Y tiene que estar pues de arriba abajo, tiene que estar de aquí para allá, suponiendo que tiene que subir escaleras o qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces él tiene que reflejar una buena salud, pues, ¿no? Él no va a llegar cansado, el hecho pelota, pues, que ¿para qué subió, digamos, no? Si no va a poder allá hacer nada. Entonces, creo que principalmente es eso, para ver cómo se destaca en el ámbito, pues, ¿no? En su área, físicamente, obviamente. Bien. Eso sería, doctor. Ya, gracias, Ismael. Paula Vaca, adelante. Sí, doctor. Más que todo igual sería por la presencia que da el médico, la confianza. Porque si ve a un médico, a un doctor de mala presencia, que está fumando, bebiendo, en mal estado de salud, no genera confianza al paciente. Gracias, Paula. Ha tocado usted una palabra muy importante que habla de la confianza. Nosotros, como médicos, tenemos que transmitir confianza a nuestro paciente. Uno de mis maestros me dijo alguna vez, Robertito, si tu paciente te tiene confianza, aunque le des agua de mote, se va a curar. Y esa confianza es muy importante que nosotros podamos transmitir. Pero ¿cómo lo vamos a transmitir si no tenemos una presencia adecuada? Por eso les había hablado en una primera instancia que nosotros somos doctores. Ustedes son doctoras. Entonces, ¿a quién le dicen doctor? A aquel que sabe, pero que tiene una presencia más elevada, más alta que todos los demás. Quizá pecamos de ególatras, pero esa es la verdad y nosotros tenemos que mantener esa presencia. Los anteriores compañeros también tocaron, Ismael, por ejemplo, tocó un punto muy importante, el estado físico, el estado de alerta que tiene que tener el médico. Algunas veces entramos a cirugías que se prolongan 6 u 8 horas, donde tenemos que estar de pie, soportando el deseo de miccionar o el deseo de sentarnos en algún momento, pero no lo podemos hacer porque estamos realizando una importante actividad. Ahora, no estoy en contra de la discriminación, pero sí las leyes contra la discriminación han indicado que no se puede rechazar a algunas personas que tienen algún defecto físico para ejercer la medicina. Bueno, estas personas son conscientes y reconocerán sus limitaciones en cuanto a lo que pueden hacer, pero eso ya queda dentro de nuestra ética profesional, dentro de nuestra moral, ¿no? Alguien a quien no podemos mentir es a la persona del espejo, ¿no? A esa persona no vamos a poder mentir. Entonces, vamos a cederle la palabra a Aguilar. Adelante. Doctor, tenía una duda. Justamente estaba preguntando, ¿no? A los doctores en qué afectaba el hecho de la imagen de un médico al tener tatuajes. Y decía que pues es decisión de uno, pero sí, me dijeron que sí afecta, pero eso quisiera que un poquito me lo aclare. Bueno, hemos visto que sabemos que no debemos juzgar a las personas por la apariencia. No debemos nosotros juzgar a las personas por la apariencia. Pero nuestros pacientes, como bien decía Paula, necesitan confianza. Necesitan sentarse frente a su médico por primera vez y ver si les inspira o no confianza. Yo no estoy en contra de los tatuajes. Me parece que es una evolución que la nueva generación ha tenido. Algunas veces a mí me parece muy, muy bonito. Hay tatuajes muy elegantes en las damas, también en los varones, pero sí o sí afecta en cierto grado la confianza de nuestros pacientes. Entonces, quizá tendríamos que cuidar eso, ¿no? Porque si de pronto tengo un escorpión tatuado aquí en la región lateral del cuello, entonces mi paciente va a pensar, parece que mi doctor es miembro de una pandilla de los escorpiones. Entonces, eso altera
la confianza con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a ir analizando lo que realizó el protomedicato en el 1500. Autoriza a los curanderos empíricos y comadronas a realizar diligencias judiciales. Por esa razón, queridos alumnos, el certificado médico único de defunción, por ejemplo, lo debe llenar el médico que realiza o ha realizado la atención al paciente. Pero si alguien ha fallecido en un lugar donde no hay médico, entonces lo puede llenar la enfermera, la licenciada en enfermería, o el enfermero auxiliar, o el RBS de la comunidad, el responsable popular de salud. Y en su defecto lo puede llenar el presidente de la junta, o de lo contrario, el corregidor de la comunidad. Por eso están autorizados y ese certificado se acepta en una primera instancia que después deberá ser homologado por un médico o en su defecto por un médico forense. Ahora, es necesario que hablemos en este acápite sobre qué funciones cumplen los determinados profesionales en su área. Nosotros como médicos cumplimos la función de prescribir los medicamentos. O sea, hacemos la prescripción médica. Llenamos una receta con las normas adecuadas que vamos a aprender. Yo sé que ya han aprendido eso en farmacología, cómo llenar la receta con las normas y reglamentos. Ahora vamos a repasar nuevamente para fijar los conocimientos. Esa es nuestra función. Pero ahora les pregunto a ustedes. Y la persona que va a la farmacia y le pregunta a la bioquímica farmacéutica, a la licenciada en bioquímica y farmacia, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puede tomar mi hijito de 6 meses porque está con diarrea? Y la licenciada le dice, ya, entonces va a tomar estas tabletas de loperamida, una tableta cada 8 horas. ¿Qué opinan sobre esa acción que realiza la licenciada en farmacia y bioquímica, que es la regente de la farmacia? Celestino Suárez, adelante. Lo que está haciendo la licenciada ahí está ejerciendo la profesión adecuada. Eso no le incumbe a su profesión de dar indicaciones de la receta médica. Ya, muy bien. Entonces, le pregunto a todos, ¿esa licenciada estará entrando en una mala praxis médica? Sí. Sí, está entrando en una mala praxis médica. Vamos a escuchar la opinión de José Ángel Aguirre, por favor, adelante. Buen día, doctor. Y algo muy importante que, bueno, y malo que está haciendo la farmacéutica es automedicar a las personas. Y nosotros como médicos sabemos que para recetar algún medicamento hay que hacer estudios de laboratorios o otros estudios para saber qué realmente está causando esa diarrea, en este caso a ese niño. Y algo muy importante que debemos hacer es eso, no automedicar. Muy bien, José. Sí, tienes razón. Nosotros tenemos que atacar a la enfermedad y no al síntoma. Bien dijiste, bien lo dice usted, José Ángel, y ya refleja los conocimientos que han adquirido para llegar a 5º año. Tenemos que buscar la causa de la diarrea. Y no sé si la bioquímica tendrá los conocimientos para identificar si una diarrea es infecciosa, es viral, es parasitaria o es alimenticia. Los 4 tipos de diarrea tendrán diferentes tratamientos. Entonces, nosotros tampoco podemos realizar como médicos una consulta por teléfono. Nos llaman por teléfono y nos dicen lo mismo. Mi hijito de 6 meses está con diarrea. ¿Qué le podré dar o qué será bueno para él? Por favor, me dice, doctor. No, queridos alumnos. Tienen que examinar al paciente, identificar la diarrea, tal vez pedir exámenes de laboratorio
para poder curar la diarrea. Entonces, no hagamos algo para lo cual no hemos sido entrenados, para lo cual no hemos sido capacitados. La licenciada, tengo muchas amigas, colegas mías, excelentes colegas licenciadas en farmacia y bioquímica, pero su función no es prescribir los medicamentos. Cuando están trabajando en una farmacia, ellas o ellos deben dispensar los medicamentos. Para eso tienen normas. Y todo eso entra dentro de la mala praxis médica. Ya con el año corregirán o englobarán o enseñarán a todos que al hablar de acto médico no nos referimos solamente al accionar del médico en el acto de la salud, sino también al accionar de la enfermera, de la bioquímica, del radiólogo, del laboratorista. Todos entran dentro de la evaluación del acto médico. Por eso es mala praxis médica, se dicen todos, pero se refiere a todo el accionar del personal de salud. Muy bien, sigamos. En este otro acápite dice que los médicos no vendan drogas ni tengan boticas en su casa. Antiguamente, las farmacias recibían el nombre de boticas, droguerías y boticas, ¿no? Ahora son farmacias. Pero el médico no debe vender medicamentos, a no ser que tenga su propia farmacia y contrate a una licenciada en bioquímica y farmacia para que regente la farmacia y el médico sea el dueño. Pero no podemos vender medicamentos. Cuando ustedes vayan a la provincia, queridos alumnos, no vendan medicamentos, porque eso va a dar lugar a malas interpretaciones. Pero como en medicina siempre hay un pero, tendrán que tener medicamentos de emergencia y explicarle al paciente por qué le están vendiendo cierto medicamento especial. No sé, un paciente que no responde a la metoclopramida para evitar los vómitos, una embarazada, por ejemplo, necesitará un medicamento más específico, como por ejemplo el ondansetron, pero que no hay dentro del seguro. Entonces, quizá el médico, previendo esa situación, puede darle. Pero ¿con qué? Con la explicación adecuada, queridos alumnos. Con la explicación adecuada. Y también examinan a los médicos, cirujanos o boticarios, ¿no? Bueno. Creo conveniente aclararles una duda que se las había dejado pendiente cuando hicimos la clase inaugural. Y ahora que estamos hablando de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, recuerdan que les había indicado que a los médicos nos demandan por lo que hacemos y también por lo que no hacemos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta, y esa pregunta la hizo uno de mis compañeros cuando estábamos haciendo la especialidad, le preguntó a nuestro maestro, y entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestro maestro en ese tiempo era un abogado, nos estaba dando la clase, un abogado, un mexicano. Y le dijo, la respuesta que él le dio fue la siguiente. Le dijo, tú elegiste ser médico. Ahora te aguantas, o quieres, o si no, cambiar de profesión y volverte abogado como yo y vas a vivir tranquilo. Esa no era la respuesta adecuada. Después de unos años y de aprender más sobre la medicina legal, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, queridos alumnos? En este caso, y recuerdan el ejemplo que les puse, ¿no? De la cirugía de la apendicectomía que debíamos hacer. Si la hacíamos, nos demandaban por impericia, porque no éramos cirujanos, especialistas en cirugía. Y si no la hacíamos, nos demandaban por inobservancia, porque no habíamos hecho nada. Entonces, les hago una pregunta a todos. ¿Por qué demandan los familiares o los pacientes a los médicos por mala praxis? ¿Por qué demandan?
por qué realizan la demanda o llevan a cabo la demanda por mala praxis. Les escucho unas 3 opiniones nada más y luego aclaramos. ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué demandan a los médicos los pacientes? Doctor, Adelante. por ejemplo, en el hospital se ha hecho muy famoso el comentario de que mi familiar entró sano y caminando al quirófano, lo sacaron muerto. Entonces, muchas veces los familiares no tienen ni idea de la gravedad de la enfermedad que tiene su familiar. Entonces, por alguna complicación llegan, por desgracia, a fallecer. Y por este acto, llegan a demandarnos por falta de información. Ya, muy bien, Fernando. Falta de información, falta de conocimiento. ¿Alguien más quiere participar? Doctor, Sí, adelante. yo creo que se debe al asesoramiento en respecto a personas que están en la familia y dicen, le ha pasado esto a tu familia, puedes tener el derecho de darlo, le hizo mal su trabajo, sin embargo no saben en realidad, otros asesores entró en el familiar rol, paciente, el mal asesor es lo que ellos vayan a demandar a los profesionales en salud. Ya, muy bien. ¿Quién me habló? No lo escucho bien. No pude identificar. ¿Quién, perdón? Mauricio Sánchez. Me mandas un nombre, tu nombre escrito, por favor, al privado. No te escuchamos bien. Cederemos la palabra Sánchez, doctor. a Patricia Vera. Adelante. Buenos días, doctor. Bueno, mi opinión sobre la pregunta es también porque los pacientes o las personas que llegan a necesitar atención médica, desde un principio reciben un maltrato, ¿no? Como es famosa el comentario, ¿no? De las enfermeras, de los médicos residentes que están haciendo especialidad, que, digamos, reciben al paciente como si no fuera una urgencia, no actúan inmediatamente, ¿no? Y desde el principio muestran una mala cara o diciendo, ay, exagerado, exagerada. Entonces, por tantas clases de médicos, ¿no? Y de profesionales que existen, es que también hacen que las personas desconfíen de la atención médica que se les brinda. Ya, muy bien. Maltrato de los pacientes, ¿no? Ha tocado un tema importante usted, Patricia, donde habla de la urgencia y la emergencia. Son términos que vamos a aprenderlos de memoria, que les voy a dar dentro de unas clases, una investigación sobre eso, pero les aclaro que la urgencia es cuando la patología o la atención médica puede esperar hasta 48 horas. Y la emergencia es cuando la vida del paciente está en peligro. No puede empezar, no puede esperar a la atención. Pero una delgada línea separa la urgencia de la emergencia. Ya hay pacientes que han ido al hospital, se sentaron, esperaron la atención por la enfermera o por el médico y le preguntó la enfermera y le dijo, usted va a pasar a la consulta, ¿qué es lo que tiene? Tengo dolor de cabeza, dice la persona mayor. Ya, entonces puede esperar. Espere un rato y empiezan a atender a otros que, bueno, estaban accidentados, tenían fracturas. Y se dan cuenta que el señor que estaba esperando con su cefalea fallece, ¿no? Entonces, esa cefalea podía haber sido producto de un pródromo, de un infarto agudo del miocardio. Entonces, ese triaje, esa evaluación de la emergencia y la urgencia es muy importante. Pero tocó una parte muy álgida, Patricia Vera, que dice el maltrato a los pacientes. Entonces vamos a aprovechar estos 4 minutos que nos quedan para aclarar. Lo mismo que ustedes acaban de explicar, también lo hicieron mis compañeros, ¿no? Para que no vuelva a suceder, para que
para que ese médico tenga más cuidado, para resarcir el daño, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque demandan los pacientes. Pero uno de ellos, uno de nuestros compañeros dijo, por bronca. Y esa fue la respuesta más adecuada. Los pacientes demandan por enojo, por bronca, porque están molestos por el maltrato que recibieron, por la inoportuna atención que recibieron, por la falta de información, que varios, eso lo han dicho ustedes, falta de información. Entonces, ¿cómo nos vamos a cubrir las espaldas los médicos? ¿Cómo se van a cubrir los que van a ser cirujanos, los que van a ser ginecólogos, pediatras, cirujanos plásticos? Tienen que llenar el consentimiento informado. En todas las atenciones que hagan, deben llenar consentimiento informado. El que ustedes llenen el consentimiento informado les va a salvar de que tengan un proceso judicial y de que vayan a la cárcel. Por eso es que les voy a enseñar con detalle a llenar el consentimiento informado, que no lo hacemos, queridos alumnos, no lo hacemos. A varios de ustedes cuando han ido a un hospital les han debido administrar una inyección endovenosa o una inyección intramuscular. En la inyección intramuscular, la enfermera que administra que el medicamento debe hacer de llenar consentimiento informado, porque en muchas oportunidades yo he curado abscesos producidos por las enfermeras. Mala técnica, inadecuada desinfección de las manos, etcétera, etcétera. O quizá por descuido del paciente después de la administración, se ha presentado abscesos muy profundos, muy graves, pero esa enfermera debía haber llenado consentimiento informado. Tenemos un tema especial preparado para consentimiento informado, pero no quise dejarles con la duda, ¿no? Con esa expectativa de que, ¿qué hacemos, no? Porque hay una preocupación. Se las voy a dejar como interrogante hasta el próximo Zoom porque tenemos muy poco tiempo. El aborto en algunas situaciones es legal. Entonces, hay un aborto terapéutico donde que lo debe realizar el médico. Pero muchos de ustedes o de nosotros tenemos fuertes valores religiosos, fuertes valores éticos que en muchas oportunidades nos impide realizar un aborto. Entonces, si estamos actuando bajo esas creencias religiosas y éticas que tenemos de no realizar un aborto, de no suspender la vida del feto, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta que les hago para el segundo Zoom. ¿Qué podemos hacer? Porque hay varios ginecólogos que me preguntaron y me dijeron, si se va a legalizar el aborto, yo dejo de practicar la ginecología, porque no voy a hacer abortos. Esa pregunta se las mando y espero su respuesta en el segundo Zoom con el mismo link. Por favor, en unos momentos se va a cortar la señal. Nos vemos en el segundo Zoom. Médico. 3 minutos para esperar que se conecten todos y vamos a volver a sacar la foto de inicio. Mientras tanto, a ver, vayan pensando qué podemos hacer en el caso de que nos soliciten realizar un aborto terapéutico. Ahora, los abortos no solo van a ser realizados en el hospital materno infantil. Ya los médicos de primer nivel, los médicos que trabajan en los centros de salud, todos han sido capacitados en la técnica del AMEU. ¿Alguien sabe qué es el AMEU? Todavía no han llevado ginecología, ¿no? Nadie sabe qué significan esas siglas, esa abreviatura del AMEU.
Son abreviaturas autorizadas por la OMS. El AMEU es la aspiración manual endouterina. Ya van a aprender cuando lleven ginecología, aspiración manual endouterina. Entonces, esta aspiración manual endouterina se produce realizando un vacío a nivel del útero y por presión negativa se aspira al feto, los restos ovulares que hayan quedado en él. Es un aborto provocado. En algunas situaciones especiales se puede hacer abortos terapéuticos cuando está en peligro la salud de la madre. Cuando el feto tiene alteraciones genéticas cromosómicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha detectado por exámenes especiales que el feto tiene el síndrome de Down. O también cuando la concepción ha sido producto de una violación o de estupro. La ley permite el aborto terapéutico. Entonces, pero hay algunos profesionales como los ginecólogos que me consultaron y me dijeron, si se va a legalizar el aborto en Bolivia, entonces dejo de ejercer la ginecología porque yo no voy a hacer aborto. Pero ¿qué otra salida podemos tener? ¿Qué otra salida podríamos tener? ¿Alguien sabe? Adelante. Esther, adelante. Buen día, doctor. Buen día. Tengo entendido que el médico se puede excusar presentando una carta por escrito ante el director de la institución. Ya, muy bien, Esther. Si no me equivoco, ¿está avalada por la ley? Sí, tiene toda la razón, Esther, muy bien. Esta objeción de conciencia es un derecho humano que se manifiesta como la autorización que otorga el derecho para desobedecer un mandato legal en resguardo de profundas convicciones personales. Y la palabra exacta que tenemos que utilizar nosotros es objeción de conciencia. Entonces, hace una carta, suponiendo que usted, Esther, es la ginecóloga del materno y le ha tocado en el sorteo realizar el aborto, entonces usted escribe a su director del hospital y le dice, me atengo al derecho humano de la Constitución Política del Estado, donde voy a acogerme a la objeción de conciencia y bueno, no realiza el aborto porque usted cree que no lo va a poder realizar por sus profundas convicciones personales, ¿no? Ya sean religiosas, éticas, morales. Entonces ya hemos visto dos cosas diferentes ahora, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, vamos a continuar. Hemos tenido con una sola diapositiva, nos hemos quedado en todo un Zoom. Pero era importante aclarar todas estas situaciones. Aquí les muestro una imagen donde dice el médico de pública aprobación por el Real Tribunal del Protomedicato de Nueva España, en nuestro continente sudamericano, certifica en 1811, ¿no? Certifica en toda forma y juro que el señor Bonifacio José Carrillo, presbítero, entonces es un certificado médico, que en ese tiempo ya se realizaba de acuerdo a las necesidades. En la época republicana, ya avanzando en el tiempo, aparecen los cirujanos mayores con una resolución ministerial del 26 de junio de 1893, mediante la cual se conmina a los médicos cirujanos y de ejercicio a colaborar en la impartición de justicia. Entonces, los médicos cirujanos debían colaborar aclarando las dudas que tiene la justicia, por ejemplo, realizando una autopsia para determinar la causa o la manera de la muerte. Un decreto supremo del 23 de abril de 1846, los médicos cirujanos ya realizan turnos mensualmente.
Y una ley del 4 de diciembre de 1893 también forma ya los tribunales médicos para realizar la evaluación del acto médico. En la época precolombina existían los circas, cirujanos que practicaban trepanaciones de cráneo y otro tipo de cirugías, ¿no? En esa época los incas, frente a los ataques de epilepsia, por ejemplo, indicaban que un demonio se había ingresado al cuerpo de la persona y le realizaban una trepanación en el cráneo para que por ahí salga el demonio. Los cariciris eran médicos curanderos que tenían sus poderes tras extraer energía de las personas. Y los callahuaya, que todavía tenemos médicos callahuayas que entran dentro de la medicina natural, son médicos que curan con ciencia y prevención, ¿no? En base a medicamentos naturales. Los chipayas tenían técnicas de momificación, por eso las chulpas que encontramos en el occidente boliviano. Los collas, también una población incaica, apoyaban las leyes y la medicina en base a tres preceptos importantes, ¿no? No mentirás, no robarás y no matarás. Y aquí le aumentaron, no sé por qué, porque cuando yo aprendía historia solo había estas tres, ¿no? No mentirás, no robarás y no matarás. O sea que esas... era un saludo en quechua que decía Amasúa, Ama Yuya y Ama Keella. O sea que no mentirás, no robarás, no matarás, no seas flojo. Pero le aumentaron el no seas adulón, que significa que en quechua es nitaj yunku, no seas adulón. Pero en base a estos preceptos lograron formar un imperio, los incas, ¿no? Y estos quechuas dieron origen a la toxicología en Bolivia, al igual que el pueblo guaraní de aquí, de nuestra región. Todo en base a hierbas, ¿no? A medicamentos naturales. Como ustedes saben, los medicamentos están hechos de plantas. Si nosotros damos un mate, por ejemplo, de ruda y perejil a una mujer embarazada, vamos a producir el aborto, un aborto provocado. Entonces, si damos un mate de paja cedrón, entonces es un tranquilizante para el estrés que está teniendo la persona. Entonces, como médicos es bueno que también nosotros empecemos a trabajar con la medicina natural. Y conocer nuestro entorno para interactuar con nuestra comunidad. En 1568, el rey Felipe II de España crea el protomedicato, donde impone médicos titulares, autoriza curanderos y comadronas, y en 1834 se ampliaron, o sea, dar licencia a los oficiales de sanidad y a los sangradores, y clasificar y juzgar los delitos profesionales. Entonces ya empieza la evaluación y la posible sanción por un acto médico mal realizado. Continúa la evolución de la historia en el anuario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1893. Se crea capitales de departamento con los tribunales médicos. Los mejores médicos, los médicos de mayor experiencia, entran a formar parte del tribunal médico que ahora tenemos nosotros en nuestro colegio médico como el Tribunal de Ética. Hay un tribunal de ética en el colegio médico. Todos ustedes, cuando terminen de estudiar, tienen obligatoriamente que afiliarse al colegio médico. Y al ser afiliados por el colegio médico, van a tener la protección o en su defecto la sanción por parte
del Comité de Ética del Colegio Médico, que se renueva cada 2 años y generalmente están profesionales probos de una conducta intachable para que ellos alguna vez tengan que evaluar el accionar de nuestros médicos, ¿no? El accionar que entra fuera de la ética, no solamente en lo que se refiere al acto médico. Alguna vez hay problemas sindicales donde un grupo de médicos decide ingresar violentamente al colegio médico y tomar las instalaciones del colegio médico. Entonces son actos que están fuera de la ética médica y se deben evaluar y sancionar en su defecto. O sea que todo lo tenemos que hacer por medio de las normas, respetando normas y reglamentos. En el capítulo 4 del artículo 17 de la Constitución, en ese tiempo, en cada capital de departamento, se indica que debe existir un tribunal médico. Y en ese tribunal médico deberían estar presentes en ese tiempo 2 médicos forenses nombrados por el gobierno a propuesta interna del tribunal. A propuesta interna del tribunal. ¿Se imaginan la falta de médicos forenses que había en ese tiempo si ahora, en nuestra época del siglo XXI, tenemos un déficit de médicos forenses? No tenemos especialistas, muchos especialistas en medicina legal. Entonces había mucha falencia, ¿no? Pero se suplía con la actuación de los médicos más capacitados en ese tiempo. El artículo 1 dice, en cada capital de departamento habrá 2 médicos forenses. Ahora en nuestra Constitución, política del Estado y en la Ley 3131 del ejercicio de la actividad médica, dice que en cada capital de departamento debe haber 2 médicos forenses nombrados por el Ministerio de Justicia para los reconocimientos médico-legales. Estos tomarán posesión de su cargo ante los jueces, sustentándose acta de esa diligencia, ¿no? Y el artículo dice, el sueldo de los médicos forenses será el mismo que el del juez de partido respectivo. Falso, mis queridos alumnos. El sueldo de los médicos forenses, hasta hace varios años, era el sueldo mínimo que recibe un médico, sin beneficios sociales, sin aguinaldo y sin que puedan acogerse a la caja, al seguro social. Entonces, no se cumplía este artículo. Ahora se han creado ya algunos ítems en algunos departamentos, pero la mayoría de los médicos forenses están ejerciendo sus funciones por medio de contratos, ¿no? Alguna vez me invitaron a la fiscalía, trabajé 1 año porque no había médico forense aquí en Trinidad, pero recibía un sueldo de contrato solamente. Y yo decidí dejar esa actividad porque obviamente tenía un cargo del Ministerio de Salud con ítem de competencia y concurso de méritos y estaba fuera de la ley, está fuera de la ley recibir 2 sueldos del Estado, que se puede recibir siempre y cuando así lo muestre la necesidad del departamento. Y en ese tiempo no teníamos médico forense. Ahora ya tenemos, si no me equivoco, 2 médicos forenses en nuestro departamento, pero que aún así no alcanzan para cubrir todas las actividades de todo el departamento. Imagínense, varias provincias, aunque creo que ya en Guayaramerín ya hay, en Riberalta ya hay médicos forenses. Entonces, poco a poco se está normatizando esa situación. Es increíble la deficiencia de ítems que tenemos aquí en nuestro país. Imagínense,
No tenemos un ítem de endocrinólogo en nuestro hospital Germán Buch. No tenemos ítem de cancerólogo, no tenemos ítem de cirugía de cara y cuello. Y les mando una pregunta. Si no tenemos esas especialidades con ítem, no tenemos un gestor de calidad, por ejemplo, en el hospital Germán Buch. Nuestro hospital Germán Buch, ¿será un hospital de tercer nivel? ¿Quién me responde? Tenemos que conocer esos niveles. Primero, segundo, tercero y cuarto. Magnolia, ¿estás en clases? Sí, doctor. Adelante, Magnolia. ¿Qué dice usted? ¿Será un hospital de tercer nivel, nuestro hospital del Germán Buch? Hagamos un repaso. No. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué Magnolia? ¿Por qué no es un hospital de tercer nivel según lo que usted dice? Porque nos van a colgar nuestros colegas del Hospital La Trinidad al decir que no es un hospital de tercer nivel. Es que no está con todas las especialidades, doctor. Muy bien, Magnolia, muy bien. El primer nivel, los establecimientos de primer nivel son las postas y los centros de salud. Las postas, porque en la posta hay solo enfermera auxiliar o licenciada en enfermería. No hay médico. Al no haber médico, es posta de salud. Pero si en ese establecimiento hay enfermeras y hay un médico, ya se convierte en centro de salud. Y los centros de salud de primer nivel tienen diferentes clasificaciones. Centro de salud ambulatorio, centro de salud con internación, centro de salud sin internación, pero ya son centros de salud, que tienen médicos, enfermeras, odontólogos. Y el segundo nivel de atención son 4 especialidades básicas: pediatría, ginecología, cirugía y traumatología o anestesiología. Esos son centros de segundo nivel. Y centros de tercer nivel de atención es un establecimiento de salud que tiene todas las especialidades. Ese hospital de tercer nivel debe solucionar todos los problemas que se presenten: cancerología, cirugías, neumologías, cirugías de cara y cuello, todas las especialidades. Si le falta una, ya no es tercer nivel. ¿Y el cuarto nivel cuál será? Para que no hable solo yo. ¿Alguien sabe qué característica tiene el cuarto nivel? Helmut, ¿qué nos dices? ¿Qué característica tiene el cuarto nivel? Yo creo que sería el equipamiento, más que todo, doctor, y el personal. Ya no es necesario que lo sepan, o sea, no les estoy calificando la respuesta correcta porque no les he enseñado. Como les dije, yo les voy a preguntar y calificar solo de lo que les enseñe, ¿no? No estaba buscando nada, ¿no? Estaba hypeando lo que dice. No te preocupes. Lo que les explico es eso. Algunas veces les voy a preguntar algo, pero es para ver su nivel de conocimiento, porque tengo que conocer los conocimientos anteriores que traen a la clase, ¿no? Está bien, no se preocupen. El cuarto nivel ya es un hospital de enseñanza e investigación. Ahí van los mejores médicos a realizar investigación y enseñanza para los que realizan la residencia, hacen rotaciones por los hospitales de cuarto nivel. Entonces, así en esa situación estamos, pero cuando nosotros hacemos la boleta de referencia, es pecado mortal si no le ponemos que el Germán Buch es de tercer nivel. Tenemos que poner, registrar como tercer nivel, pero ya ustedes conocen la clasificación de los establecimientos de salud, ¿no? Primero, segundo, tercer y cuarto nivel. Entonces, eso les decía
cuando les hablaba de que el sueldo de los médicos forenses debe ser el mismo que el del juez de partido. No es así. Todavía nuestros médicos forenses no están gozando de una bonanza económica como debería ser de acuerdo a su especialidad. Esperemos que dentro de unos años vaya mejorando. Está mejorando esa situación, está mejorando, pero todo es poco a poco, ¿no? No hay preguntas, ¿no? Paso, continúo. En la actualidad es el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente del Ministerio Público de la Nación, el encargado de normatizar todas las actividades en medicina legal y forense. Este Instituto de Investigaciones Forenses, con esas abreviaturas que les mostré la anterior clase, pero lo voy a hacer de nuevo, IDIF, el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, este instituto garantiza la confiabilidad del análisis científico y técnico de las evidencias en los delitos perpetrados. Este es nuestro laboratorio al que mandamos todas las evidencias, todas las muestras para que puedan ser analizados. De tal manera que contribuye a esclarecer los hechos, modos, autores y circunstancias en que se cometieron, estableciendo la verdad para y dentro del proceso penal. Les pregunto, hemos hablado de cadena de custodia. Si yo realizo una autopsia en un accidente de tránsito, en un hecho de tránsito donde fallece el conductor, tomo la muestra del humor vítreo del ojo para analizar si estaba bajo el influjo de sustancias alcohólicas o tóxicas. Y llevo ese análisis, no sea uno de los mejores laboratorios de Trinidad. ¿Es lo correcto o no? No, doctor. Ya, adelante, aclárenos. No, porque eso tiene que estar bajo una orden de un juez o de alguna autoridad. O sea, no se debería hacer así de manera rápida, sino que tiene que tener su proceso mediante a las normas y leyes. O sea, no tiene que estar autorizado. Ya, Roberto, entonces yo le amplío un poco la pregunta entonces. Usted ha recibido una solicitud de la Fiscalía donde no hay forense y usted como médico realiza la autopsia. Y el juez le dice envíe las muestras al laboratorio de su preferencia. ¿Usted qué actitud toma en ese caso? ¿Lleva la muestra del humor vítreo, del hígado, del estómago, no sé, algún laboratorio que usted conozca aquí en Trinidad? ¿Qué hacemos? Sí, doctor, porque ya voy a tener un respaldo mediante la ley, o sea, para realizarla. Ya, muy bien, claro, eso es lo que cualquier otro médico haría, porque dicen, el juez me mandó para que lleve las muestras a, no sé, al laboratorio IBD. Pero ahora les estoy enseñando que el único laboratorio que va a garantizar la confiabilidad del análisis científico y técnico de las evidencias en los delitos perpetrados es el IDIF. Se debe enviar las muestras al IDIF porque se altera la cadena de custodia. Les voy a enseñar yo cadena de custodia para que no cometamos ese error donde alteramos la cadena de custodia y como nuestros laboratorios no están autorizados para realizar el análisis toxicológico, entonces nos desechan la prueba. En algunas oportunidades nos ha tocado ver, querido Roberto, hemos solicitado un análisis para demostrar que una
persona estaba bajo el influjo de la cocaína, por ejemplo, y hemos mandado un análisis toxicológico de un laboratorio. Y en el juicio oral han objetado la cadena de custodia y con toda razón. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Lo vamos a volver a repetir cuando llevemos escena del hecho. Ustedes van a entregar las muestras al investigador bajo acta. Y el investigador es el que se va a encargar de mandar las muestras al IDIF. Al tener ustedes el acta de entrega de evidencias, salvan cualquier responsabilidad. Adelante, Cecil Mauricio. Buenos días, doctor. ¿Dónde se encuentra, disculpe, este Instituto de Investigaciones Forenses en Bolivia? Tenemos un instituto de investigaciones en La Paz, en Santa Cruz, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba y Sucre. Laboratorios autorizados del IDIF. No tenemos en Trinidad. Entonces, tienen que enviar los investigadores las muestras debidamente embaladas con cadena de frío. Han sido capacitados. Les hemos capacitado a los policías investigadores cómo embalar la muestra y enviar al IDIF para no alterar la cadena de custodia. Pero ustedes ya saben, entregan las muestras al investigador con acta de entrega. ¿Y qué pasa si no está el investigador? Entonces se entregan al juez o al fiscal con acta de entrega. Ustedes no pueden llevar a otro laboratorio porque alteraríamos la cadena de custodia. No hay más preguntas, ¿no? Ahora, la ventaja de nuestro Instituto de Investigaciones Forenses es que ahora tiene tuición y control de todos los médicos forenses. Todos los médicos forenses, todos los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, los odontólogos forenses están en íntimo contacto con este instituto. Entonces pueden comunicarse para hacer seguimiento a las muestras que han enviado, si las han enviado o no. Entonces hay que ir deslindando responsabilidades, ¿no? Como cuando nosotros atendemos a un paciente, lo llevamos a la referencia y le entregamos al médico de emergencia o al médico de la especialidad. En el momento en que entregamos a nuestro paciente con la referencia, deslindamos responsabilidades. Ya no es nuestro paciente, ya pasa a ser paciente del Hospital Germán Buch, por ejemplo, en emergencia. De esa manera es que vamos a actuar. La importancia del accionar del médico forense es, por ejemplo, cuando se procede al levantamiento del cadáver después de una muerte sospechosa o violenta, examinar y recoger signos externos del lugar de los hechos, determinando la hora probable de la muerte y quizá la manera y la causa de la muerte. Lo vamos a aprender eso en próximos módulos. También, si es necesario, realizar la autopsia del cadáver. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para evaluar lo que les había pedido. Lo vamos a hacer la próxima clase. Veremos. Teníamos que haber aprendido, ¿no? Autopsia, necropsia, inhumación y exhumación. Lo dejaremos para la próxima clase. Terminaremos el tema ahora. Entonces, cuando sea necesario y haya signos de muerte violenta, se debe realizar la autopsia, ¿no? Examinando las 3 cavidades, craneal, torácica y abdominal, y tomar muestras para la remisión al laboratorio del IDIF. El dictamen pericial que van a hacer ustedes, del médico legista, es de tal importancia que casi siempre depende de él la libertad o detención de una persona. De ese informe que ustedes hagan, queridos alumnos, indicando la manera, la causa de la muerte, va a depender la libertad del supuesto agresor o su detención. Además que está en juego también la situación económica de la persona, su honor, su capacidad, etcétera, etcétera, porque es muy traumático para el profesional que se indique de una mala praxis
ocasiona gastos para los abogados porque inmediatamente tenemos que tomar los servicios de un abogado. Todavía en nuestro medio, en nuestro departamento, lo dejan solo al médico, que es acusado por una supuesta mala praxis. Suponiendo que Helmut trabaja en el Hospital Trinidad y es indicado por una mala praxis, entonces es él mismo el que se defiende, el que hace los trámites, cuando en nuestro Hospital Trinidad debería haber un servicio de gestión de la calidad, donde debería asumir ese cargo o un médico forense o un auditor médico, que se va a encargar de todas estas situaciones, de evaluar los actos médicos, de evaluar, de identificar y ver, por ejemplo, como decían sus compañeras, el maltrato de las enfermeras, la impuntualidad de los médicos, porque el que un profesional en salud, asista impuntualmente a su fuente de trabajo, ya es una causal de negligencia médica. Por eso es que tenemos que acostumbrarnos, queridos alumnos, a estar en la hora correcta en nuestra fuente de trabajo, ni antes ni después. Algunos médicos ingresan a trabajar a las 7 de la mañana, pero ellos llegan a las 6:15. Y como llegaron a las 6:15, entonces se salen 45 minutos antes de completar su turno. No, eso no es lo correcto. Lo correcto es la hora exacta, desde el horario de entrada hasta el horario de salida. Si llegaste más antes a tu trabajo, ese es tu problema. No puedes decir llegué antes y voy a descontar de mi hora de salida. Es lo que generalmente vemos en nuestros colegas de edad avanzada, ¿no? A medida que vamos avanzando en edad, vamos despertando más temprano y bueno, asisten más temprano a su fuente de trabajo y también se retiran más antes. Eso no es lo correcto. Todos ustedes, queridos alumnos, y acuérdense bien lo que les digo ahora, va a llegar un momento en que van a estar al frente de una institución como responsables, como jefes. Y es ahora que tienen que aprender todo lo que se debe hacer en el ejercicio de ese tipo de funciones de dirección que van a tener. No, quizá alguno de ustedes está diciendo ahora, no, a mí no me gusta dirigir, yo prefiero la actividad operativa, ser médico, no lo voy a hacer. Imposible, queridos alumnos. Todos ustedes van a estar en ese tipo de acciones. Ya varios de mis exalumnos han llegado a ser mis jefes por cuestiones de la política, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tienen que estar preparados para realizar esas funciones. Digamos, a ver si nos da para terminar el tema, nos falta poquito. ¿En qué se divide en qué rama se divide la medicina legal? En medicina legal general y especial. La medicina legal general habla de la deontología médica. Esta deontología médica estudia los deberes de los médicos. Deberes de los médicos en el ejercicio legal de la profesión. La ética médica, el secreto profesional, la confidencialidad, la formación médica académica entra dentro de la deontología médica. Y la diseología médica, que estudia los derechos del médico. Los deberes de nosotros como médicos son muchos y nuestros derechos son muy pocos. Ahora, la medicina legal especial en la obstetricia y la ginecología trata del embarazo y sus consecuencias. Los ginecólogos son los que una de las especialidades que están más propensas a los juicios por mala praxis. También hay una medicina legal especial que es la sexología médico-legal, donde se evalúan, analizan los problemas sexuales delictivos. Por ejemplo, no sé, el estupro.
La traumatología médica también es una medicina legal especial que estudia las lesiones producidas en el cuerpo. La lesionología. No nos confundiremos con la especialidad de la traumatología, que trata más de las fracturas a nivel de los huesos. No, esta se refiere a la lesionología, las lesiones producidas en el cuerpo, por ejemplo, una equimosis por un golpe de puño. Sigue dentro de la medicina legal especial la asfixiología, donde se evalúan las muertes producidas por asfixia, por sofocación, por ahorcamiento o por estrangulación. También otra subespecialidad, la toxicología médico-legal, donde se analiza todas las sustancias tóxicas que puedan haber sido ingeridas por el paciente, por la persona que ha fallecido, etcétera, etcétera. Y la tanatología médica, que es el estudio de la muerte o lo que la produce. Hay especialistas, peritos en tanatología, por ejemplo, peritos en toxicología, médicos forenses, peritos en tanatología, médicos forenses, peritos en asfixiología, para ver si efectivamente falleció por asfixia o fue provocada la muerte antes. La antropología médica, que estudia los restos óseos. Estos médicos forenses antropólogos son los que van a determinar si un esqueleto que se ha encontrado en algún lugar corresponde, por ejemplo, al sexo masculino o al sexo femenino. Va a tomar muestras para realizar exámenes de ADN y comparar con alguna persona que desapareció, etcétera, etcétera. Y la psiquiatría forense, muy apasionante, una subespecialidad muy bonita, donde muestra la capacidad civil para determinar su responsabilidad. Si una persona tenía el suficiente discernimiento para para realizar un acto delictivo. También la policía científica, nuestros policías están muy preparados para investigar los delitos, huellas dactilares, hay los especialistas en fotos, los planimetristas, etcétera, etcétera. Bueno, queridos alumnos, nos faltan 2 o 3 diapositivas para terminar este tema. En la siguiente clase vamos a terminar. El día viernes es feriado, no vamos a pasar clases. Nos despedimos directamente hasta el 18 de abril, por favor. No se olviden de estudiar lo que les pedí. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. De nada, de nada. Hasta luego.